¿Alcanzan a ver? Sí, señora, se ve un poco distorsionado, pero sí. ¿Al menos alcanzan a leer el título? Primeros auxilios psicológicos. Ok, sí. Bueno, antes de dar inicio a la actividad, quisiera que encendiéramos un momentico las cámaras para hacer una pequeña actividad y prepararnos a lo que va a ser este espacio para construir Incapacidad. conocimiento. ¿Y viniste? Claro, compromiso. El segundo no Hola. tiene responsabilidad. Richard. Ok, ya los estoy viendo. Bueno, para dar inicio a esta actividad vamos a prestar atención a las indicaciones que se les van a ir proporcionando. Inicialmente, cuando yo les diga derecha, van a levantar la mano izquierda y van a decir izquierda. Y cuando yo les diga izquierda, van a levantar la mano derecha y van a decir derecha. ¿Ok? Izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha. Ok, bueno, esta era una pequeña actividad para que nos fuéramos poniendo en sintonía. Bueno, cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, hablamos de esa primera ayuda que le damos a las personas cuando se encuentran en una situación o en un momento difícil. Vamos a abrir con esta frase que dice, en una crisis, las personas no siempre recuerdan las palabras exactas que les dijimos, pero casi siempre recuerdan cómo las hicimos sentir. Los primeros auxilios psicológicos comienzan con algo tan sencillo y poderoso como estar presentes, escuchar con empatía y ofrecer una mano segura cuando más lo necesitan. Para hablar de primeros auxilios psicológicos es supremamente importante que hablemos acerca del estrés. ¿Y por qué del estrés? Porque así podemos conocer cómo nuestro cuerpo responde ante una amenaza. Cuando hablamos del estrés, hablamos de 3 fases por las que nuestro cuerpo pasa. La primera fase es esa fase de alarma, cuando el cortisol se eleva. Cuando nuestro organismo se siente amenazado por las circunstancias, se estimulan algunas áreas de nuestro cerebro y es allí donde se produce el cortisol y la adrenalina. Cuando esto ocurre pueden aparecer síntomas como inquietud, miedo, ansiedad. El grado de los síntomas tiene que ver también con la amenaza que percibimos, es decir, qué tan grande o qué tan complicado estamos sintiendo que es ese momento. Y el grado de control que tiene la persona sobre la amenaza, qué tan capacitados nos sentimos para poder llevar a cabo o para poder enfrentar esa situación. Posteriormente, vamos a hablar de una fase de resistencia. Después de que la persona ya está expuesta de una manera prolongada o por un largo tiempo a esta situación, su organismo empieza a sufrir algo que llamamos adaptación. Y es cuando su cuerpo, su mente y sus emociones se organizan y hacen que la persona poco a poco vaya disminuyendo en su capacidad de respuesta. Es decir, que nosotros vayamos perdiendo esa capacidad para responder ante esa situación. Y finalmente hablamos de una fase de agotamiento, que es esa capacidad cuando esa capacidad de resistencia ya fracasa, es decir, nuestros mecanismos de adaptación ya no son suficientes y entramos en una fase de cansancio, de agotamiento, en donde los trastornos físicos, psicológicos o psicosociales tienden a ser crónicos o irreversibles. Durante las 24 horas posteriores al evento altamente estresante, el 86% de las personas presentan algún tipo de reacción en una de estas o varias de las esferas de la vida. A nivel conductual, cuando hablamos de nivel conductual, hablamos de esa relación con las acciones y los hábitos.
Cuando hablamos de nuestra esfera afectiva, hablamos de cómo son esa relación que tenemos nosotros con las emociones, qué tanto las podemos regular y qué tan capacitados estamos para hacerle frente a esa situación que es estresante. A nivel somático, es esa relación con el cuerpo y las sensaciones, cómo nuestro cuerpo reacciona frente a esa situación. Puede ser con el incremento de la ansiedad, con sudoración, con palpitaciones en el pecho, con malestar estomacal. Y a nivel interpersonal, en ese relacionamiento con los demás. ¿Y por qué en el relacionamiento con los demás? Porque podemos entrar a tener dificultades con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros estudiantes porque estamos irascibles. Y a nivel cognitivo es esa relación que tenemos con los pensamientos y con lo que creemos. ¿Por qué con los pensamientos? Porque biológicamente la emoción dura en nosotros 90 segundos. ¿Por qué se prolonga esa emoción? Porque nosotros a nivel cognitivo vamos alimentando ese pensamiento y eso hace que esa emoción perdure en nosotros. Bueno, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo a nivel conductual frente a situaciones estresantes? Primero, hablamos de un aislamiento social. Es cuando ya no queremos compartir con las personas que están a nuestro alrededor. Podemos estar hiperactivos. Podemos tener también cambios en los hábitos alimenticios. Podemos dejar de comer o por el contrario, que nuestro apetito se incremente. Tenemos pérdida del interés en las actividades que antes disfrutábamos. Entonces, si antes disfrutábamos salir a caminar, en este momento de nuestra vida, ya no vamos a querer hacer esas actividades, no vamos a querer socializar con los amigos. El uso de sustancias psicoactivas, el parecer ausentes, y es cuando decimos comúnmente estamos de cuerpo presente, pero espíritu ausente, cuando ya no tenemos esa capacidad para estar conectados con el aquí y con el ahora. Cuando estamos muy pasivos, empezamos a perder como esa energía y esa capacidad para hacer las cosas de una manera rápida. Nos volvemos un poquito incrédulos y estamos todo el tiempo sobresaltados. ¿Por qué sobresaltados? Porque estamos en un estado de alerta y eso hace que nosotros reaccionemos de manera distinta frente a las situaciones que se nos van presentando. A nivel afectivo podemos tener cambios. Bueno, para dar continuidad estábamos hablando de esas respuestas más frecuentes ante el estrés. A nivel somático, es decir, a nivel de nuestro cuerpo, aumenta la frecuencia cardíaca, empezamos a transpirar, nuestra presión se eleva, podemos tener dificultades para respirar, estar cansados, tener rigidez muscular, temblores, insomnio, estreñimiento, diarrea, falta de apetito, también aumento de apetito y tensión. Todos estos son los cambios o la forma en que nuestro cuerpo reacciona frente al estrés. A nivel de relaciones interpersonales, evitamos esas conversaciones porque todo el tiempo estamos sobresaltados o irritables. Evitamos esas actividades que nos gustaban y en las que podíamos compartir con las personas que eran significativas o que son significativas para nosotros. Empezamos a evitar lugares, a evitar personas, a tener un desapego. Hay restricciones también en la vida afectiva. Tenemos miedo a aislarnos, empezamos a desconfiar y empiezan los conflictos familiares o laborales. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está tan estresado y tan alterado que hace que todo el tiempo estemos hiperactivos, en estado de alerta, con ansiedad y con irritabilidad. A nivel cognitivo, ya tenemos esas dificultades para tomar decisiones, nos sentimos confusos, no tenemos un descanso normal y empiezan esos sueños recurrentes, tenemos dificultad para concentrarnos, tenemos una sensación limitada del futuro, tenemos miedo a lo que pueda pasar. Hay flashback, lagunas mentales o olvidos, y es cuando por lo menos nos hacen una pregunta de ¿dónde dejé las llaves? Y resulta que yo no me acuerdo. Eso hace parte también de una manifestación de nuestro cuerpo en donde nos están diciendo que estamos extremadamente estresados o que nuestros niveles de cortisol están muy arriba, haciendo que nosotros no podamos pensar con claridad, que no nos podamos concentrar y que constantemente también tengamos esos pensamientos que son intrusivos o que no nos ayudan a avanzar positivamente. Bueno,
Antes de hablar de los primeros auxilios psicológicos, es muy importante tener claro qué es una crisis. ¿Saben ustedes qué es una crisis? ¿Han escuchado algo acerca de ellas? Me gustaría leerlos en el chat. ¿Qué es para ustedes una crisis? ¿No? ¿Nadie? Pues Bueno, la es crisis la es un respuesta, evento ¿no? inesperado que nos impacta significativamente. Generalmente puede ser destructivo y afecta gravemente la vida de las personas, que ocasiona un desequilibrio emocional, que hace que nosotros no podamos utilizar los recursos que normalmente utilizamos para enfrentar situaciones que son complicadas, es decir, tenemos una dificultad marcada para enfrentar y resolver problemas. Entonces, ¿qué es una crisis? Es un momento que es inesperado e impactante, que generalmente es destructivo, que nos genera un desequilibrio emocional y que dificulta el uso de recursos para enfrentar esta situación. ¿Qué puede ocasionar? La crisis puede ocasionar una sensación de pérdida del control de la propia vida o del futuro. Es ese famoso no sé qué hacer. También se asocia a esas pérdidas materiales, desde esos objetos personales hasta el patrimonio personal. Cuando hablamos también de pérdidas de salud, hablamos de heridas, traumas, diagnósticos, discapacidades o, o situaciones que salen de nuestro control. Pueden Doctor haber también Elaine, pérdidas humanas. doctor Señora, Elaine, disculpe, qué pena interrumpirla. Doctor Elaine, voy a pedir el favor a usted y a la audiencia que si nos conceden unos minuticos, porque ya llegó el ingeniero a revisar el tema de la presentación, ¿sí? perfecto. Entonces, agradecemos, nos esperen tantico para ver si podemos solucionar, digamos que la nitidez de la proyección. Gracias. Bueno, estábamos hablando de qué podía ocasionar la crisis. Entonces, lo primero que puede ocasionar, ¿sí me escuchan? Sí, señora. Perfecto, doctora. Perfecto. Ok, bueno. Lo primero que puede ocasionar las crisis son esas sensaciones de pérdida de control de la vida o del futuro. ¿Por qué? Porque esta situación la percibimos tan amenazante o tan estresante que perdemos esa capacidad para poder pensar con claridad. Cuando hablamos de las pérdidas materiales, hablamos ya desde los objetos personales, desde el patrimonio. Cuando hablamos de las pérdidas de salud, hablamos desde las pérdidas por las heridas, por los nuevos diagnósticos o por traumas que pueden generar dolor o una discapacidad transitoria o permanente. Y también hablamos de pérdidas humanas, cuando perdemos directivos, maestros, alumnos, personal administrativo o incluso padres de familia. Reconocer las pérdidas es el primer paso para sanar. Pedir ayuda es un acto de fortaleza. No estamos solos. Bueno, la crisis también tiene 4 fases que es súper importante tener claras. La primera fase, el afrontamiento. ¿Qué implica el afrontamiento? Esa capacidad de reconocer la situación, de aceptar lo que está sucediendo y de buscar apoyo. Esta es una de las fases que es más difícil de enfrentar. ¿Por qué? Porque a nosotros los seres humanos nos cuesta reconocer qué tanto nos está incomodando o qué tanto malestar nos está generando esa situación. Reconocerla y aceptar que está sucediendo, que es una realidad, es el primer paso y hace parte del afrontamiento, que es una de las fases de las crisis. Después de esta fase de afrontamiento viene el shock o la adaptación. ¿Qué es el shock o la adaptación? Es esa respuesta inmediata a esta situación impactante que estamos viviendo, que puede generar confusión, miedo, tristeza, pero hace parte del proceso de adaptación. Nosotros no podemos dejar de sentir para evitar un dolor en nosotros. Por eso es supremamente importante empezar a gestionar también nuestras emociones. Y es básico hacerlo en los momentos de crisis o en esos momentos de tensión.
Tercero, hablamos de una recuperación. ¿Qué es la recuperación? Es cuando ya nosotros empezamos a restablecer esos recursos que son personales, esos recursos emocionales que fortalecen la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Esa capacidad que tenemos los seres humanos para afrontar las dificultades. Y finalmente empezamos a recuperar el equilibrio. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya está entrando en calma y ya podemos hablar de que tenemos mayores procesos cognitivos. Y finalmente hablamos de la resolución. La resolución es una nueva estabilidad, es aprender de la experiencia, pero sobre todo avanzar con mayor fortaleza y aprendizaje. Estas son las 4 fases que tenemos en las crisis. Es importante que vayamos tomando apunte o tengamos muy presente esta información que se les está proporcionando, porque al final de la charla tenemos un pequeño ejercicio interactivo en el que vamos a tener claridad de la información y a ver qué tanto hemos afianzado nuestros conocimientos. Bueno, una vez hemos hablado de cómo nuestro cuerpo enfrenta el estrés, cómo nuestra mente y nuestro cuerpo reacciona frente a eso y qué son las crisis, vamos a hablar ya de materia, de qué son esos primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos son esa atención inmediata que se le da a la persona tras haber sufrido una crisis. Los primeros auxilios psicológicos son el primer paso ante la crisis. Es una tarea fundamental para poder restablecer el bienestar en las personas. Para ello, ¿qué es importante? Escuchar, acompañar, conectar y ayudar. Las acciones que se realizan van dirigidas a la contención, al expresar esas reacciones de estrés agudo, a buscar herramientas que activen esas funciones adaptativas a corto, mediano y largo plazo. Buscamos también cómo referenciar a la persona al servicio profesional si es requerido. ¿Quiénes y cuándo se aplican los primeros auxilios psicológicos? Bueno, ¿cuándo se aplican? Las intervenciones se aplican las primeras 72 horas de ocurrencia del suceso. ¿Quién? Lo escanear. ¿Aló? Escanear y ¿Señora? montar. Alguien tiene el micrófono abierto. Las intervenciones pueden aplicarse durante las primeras 72 horas. De primera instancia son cortas. ¿Por qué? ¿Qué buscan? Escuchar y generar empatía con la persona. Ellas ayudan a brindar a cualquier persona, perdón, el objetivo es brindar ayuda a cualquier persona de la comunidad, estar presente en el momento que surge la necesidad en cualquier situación. Su presencia es muy importante. Escuchar y apoyar marca la diferencia. Todos podemos ayudar. A veces satanizamos mucho los primeros auxilios psicológicos y decimos que solo es del profesional de salud mental. Y los primeros auxilios psicológicos los podemos realizar todas las personas que tengamos conocimiento y que podamos generar con la persona escucha activa, empatía y que de ser necesario sepamos a dónde remitir esta persona. Bueno, ¿cómo se aplican? Primero, escuchar responsablemente y transmitir aceptación. Cuando hablamos de escuchar responsablemente, hablamos de esa escucha en la que es importantísimo tener sigilo profesional, que esa persona pueda sentirse cómoda, que no se sienta juzgada, pero sobre todo transmitiéndoles calma. Después de que ya nosotros los escuchamos responsablemente, empezamos a identificar cuáles son esas necesidades o qué es lo que le preocupa a la persona que tengo enfrente. Si es la pérdida de un familiar, si es la pérdida de una mascota, empezar a identificar cuál es su necesidad o qué es esa situación que los tiene tan preocupados que hace que su cuerpo y que su mente esté tan alterada. Analizar posibles soluciones, generar acciones concretas para trabajar con la crisis, pero sobre todo hacer seguimiento al proceso. Y cuando hablamos de hacer seguimiento al proceso, no lo hablamos solo desde el rol psicológico, sino como desde esa empatía que generamos con la persona, en donde estamos pendientes de saber cómo va, cómo se siente y cómo ha avanzado durante su proceso.
Hablamos de que acompañar con empatía es el primer paso para generar un cambio y bienestar. ¿Y por qué acompañar con empatía? Porque todos no sabemos el concepto de que empatía es ponerse en el lugar del otro, pero ¿qué tanto puedo tolerar yo la diferencia? ¿Qué tanto puedo yo aceptar que el otro piense y actúe distinto a lo que yo estoy acostumbrado a ver? ¿Hasta aquí van con claridad? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ok, continuamos. Para hablar de primeros auxilios psicológicos tenemos que hablar de 4 principios fundamentales. El primero de ellos, diría yo que el más importante, es respetar la seguridad de la persona, su dignidad, pero sobre todo los derechos de las personas. También es adaptar nuestras acciones a la cultura, a la edad y a las condiciones relevantes. Es decir, tenemos que adaptar nuestro diálogo, si es un niño, si es un adulto, empezar a entender también y a ser empáticos de cómo nosotros estamos generando esa escucha. Ser muy conscientes de qué otras medidas podemos utilizar, pero sobre todo cuidarnos a nosotros mismos para poder brindar apoyo. Eso hace parte del cuidado integral de la salud y del bienestar. Eso nos asegura de que esa persona puede estar física y emocionalmente bien y brindar apoyo a otras personas. Cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, también hablamos de 3 Es que son fundamentales. La primera, evaluar y observar. La segunda, escuchar. Y la tercera, enlazar y conectar. A continuación, vamos a trabajar sobre cada una de ellas. En la primera hablamos de evaluar y observar. ¿Qué es evaluar y observar? Es revisar la seguridad, ver las condiciones en las que se encuentra esa persona, que ese lugar no genere un riesgo para esa persona. Comprobar si hay personas con evidentes necesidades básicas urgentes, si tenemos que hacer alguna solicitud de una ambulancia o de otro personal. Ubicar también si hay personas presentes con reacciones graves o con angustia. ¿Por qué? Porque el poder evaluar y observar estas condiciones nos permite generar herramientas óptimas para el adecuado desarrollo de los primeros auxilios psicológicos. Cuando hablamos de escuchar, esto nos cuesta mucho a los seres humanos. El 90% de los humanos no escuchamos y por ende respondemos de manera irascible y poco empática. Cuando hablamos de la escucha, hablamos de la importancia de no interrumpir y es dejar que esa persona se exprese libremente. ¿Por qué? Porque muy probablemente esa persona en ese momento está necesitando ser escuchada. Realizar una escucha efectiva. Realizar una escucha efectiva es realizar una escucha también presente, escuchar con atención, que mostremos interés, pero sobre todo que validemos lo que esa persona expresa. Y cuando hablamos de validar lo que esa persona expresa, implica darle la oportunidad a la persona de vivir esa emoción, de sentirla y de que no sienta vergüenza, porque a veces nosotros en nuestra actividad diaria vamos minimizando sin querer esas emociones o esos sentimientos que tienen las otras personas. No emitir juicios hace parte de aceptar y respetar todas las emociones y las experiencias que esta persona en el momento nos está compartiendo. Todo esto sin juzgar. Somos las personas encargadas de escuchar y a través de la escucha poder ayudar y generar estrategias para que las personas puedan salir adelante en medio de esa situación o de esa crisis. Hablamos de ser empáticos. Ser empáticos no es solo ponernos en lugar del otro, es entender la diferencia, es comprender los sentimientos, es comprender esas necesidades, pero a través del respeto y de la sensibilidad. Recordemos que por lo que para nosotros puede ser un evento normal, en ese momento para esa persona que está viviendo la crisis o que necesita los primeros auxilios psicológicos, es un evento catastrófico, que todo su cuerpo se encuentra en estado de alerta y que muy probablemente no va a poder generar estrategias o procesos cognitivos, es decir, la persona no está pensando claramente. Somos nosotros las personas encargadas de generar estos espacios de escucha en donde la persona pueda expresar libremente sus emociones sin sentirse juzgada, sin que los
interrumpamos y que esta escucha sea realmente efectiva. Cuando hablamos de enlazar y de conectar, hablamos de tres aspectos importantes. Primero es conocer las necesidades inmediatas. ¿Cómo conocemos las necesidades inmediatas? Las conocemos a través de la escucha activa. La escucha activa tiene que ver con escuchar con atención, de hacer preguntas abiertas, pero sobre todo observar. Una de estas preguntas puede ser, ¿qué necesita ahora? ¿Cómo se siente? Puede incluir también necesidades físicas, si necesita tomar agua, si necesita un abrigo. Hablamos también de la importancia de la seguridad, pero sobre todo de conocer su estado emocional. El segundo aspecto habla de brindar apoyo. ¿Qué es brindar apoyo? Es ofrecer esa contención, ese momento en el que la persona pueda expresar y sentirse cómodo al lado de la persona con quien está siendo atendida. Ofrecer información útil y una ayuda práctica. Es supremamente importante hacerle saber a la persona que no está solo y que esa situación que está atravesando tiene solución. Tu apoyo lo podemos hacer a través de ¿qué? De la escucha sin juzgar, desde validar sus emociones. Validar sus emociones implica entender que se siente mal, que está en un momento vulnerable y que en ese momento necesita ser escuchado y atendido. Desde brindar información clara, pero sobre todo desde el acompañamiento y ese generarle tranquilidad a la persona y seguridad, que esa persona que en este momento está siendo vulnerable se sienta acompañada y se sienta protegida. Y tercero, y muy importante, es contactar los familiares. Si la persona lo permite, claramente, ¿no? Hay que ayudarlo a comunicarle con sus familiares o con esas personas de confianza. ¿Por qué? Porque son esas personas las que van a generar esa red de apoyo, que puede darle tranquilidad a la persona. Esto también fortalece las redes de apoyo, pero sobre todo facilita una ayuda continua. Bueno, para resumir las tres hablamos desde la evaluación o desde el observar. ¿Y qué es eso? Es informarte sobre el suceso crítico, informarte sobre los servicios o sistemas de apoyo disponibles, teniendo en cuenta que hablamos de aspectos físicos, mentales o de otros recursos necesarios para generar ese apoyo. Informarse sobre la seguridad. Desde la escucha, es acercarse a las personas que necesitan apoyo desde la empatía, desde esa validación emocional. Preguntarles qué necesitan y qué les preocupa, para que de esta manera nosotros podamos actuar efectivamente. Escuchar, contener y ayudar a tranquilizarse. Esta es la base o la parte más importante de los primeros auxilios psicológicos, que tengamos esa capacidad de escuchar, que podamos validar esas emociones, pero sobre todo que le hagamos entender a esa persona que no está solo, que hay personas que están dispuestas a ayudarlo y que vamos a hacer una red de apoyo. Y por último, enlazar y conectar, que es ayudar a resolver las necesidades básicas, es apoyar también a la persona para que haga frente a la situación. ¿A través de qué? De las redes de apoyo. Es importante proporcionarles la información y sobre todo contactar a la persona que es significativamente relevante para ella. Pueden ser los padres, los amigos, entre otros. Para empezar a cerrar, vamos a hacer un pequeño paréntesis para conocer las diferencias entre los primeros auxilios psicológicos y la intervención en crisis. Los invito a estar muy atentos a esta parte porque continuando con esto vamos a aplicar lo que hemos aprendido a través de una actividad. Primero, los primeros auxilios psicológicos, ¿cuánto duran? Minutos o horas. ¿Cuánto dura una intervención en crisis? Podemos durar semanas. ¿Quiénes realizan los primeros auxilios psicológicos? Todas las personas que se hayan capacitado, que sean docentes, padres de familia, médicos, personal de salud, etcétera. Cuando hablamos de una intervención en crisis, hablamos que quien lo realiza es un personal especializado en salud mental, los psicoterapeutas, los psiquiatras y los trabajadores sociales. Cuando hablamos del lugar en los primeros auxilios psicológicos, podemos hacerlo desde un ambiente informal,
ejemplos donde se presentó la crisis. Si ustedes están en clase con un estudiante y él se va a presentar a realizar una exposición y en ese momento presentó una crisis de ansiedad, ese es el lugar indicado para hacer la atención o la contención, es decir, empezar por la escucha. Cuando hablamos de intervención en crisis, ya lo hacemos desde un ambiente más formal, desde las clínicas, desde los centros de salud mental. ¿Cuál es el objetivo de los primeros auxilios psicológicos? Proteger y dar contención. También facilitar la asistencia práctica y esos recursos de afrontamiento. ¿Qué son los recursos de afrontamiento? Esas estrategias que tenemos todos los seres humanos que sacamos a flote cuando enfrentamos dificultades. Y el objetivo de la intervención en crisis es resolver esa crisis, es procesar y reelaborar el evento traumático en la historia de vida del paciente y con esto fortalecer su resiliencia. ¿Hasta el momento tienen dudas, preguntas, inquietudes? ¿Qué ha sido lo más significativo que han aprendido hasta este momento? Quisiera escucharlos o escríbanme en el chat. Los invito a participar. ¿Qué ha sido lo más relevante hasta el momento? Ok, intervención en crisis. ¿Qué más? Cualquiera puede dar primeros auxilios psicológicos. Muy bien. Todos los que estén capacitados pueden realizar los primeros auxilios psicológicos. Pueden realizarlo en cualquier aula. Sí, perfecto. Pero yo creo que en este momento, yo lo más triste es que pero era triste. Escucha atenta. ¿Alguien tiene el audio encendido? Bueno, ahora sí vamos a poner a prueba qué tanto aprendimos durante este pequeño espacio. Vamos a identificar juntos las diferencias entre primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. Entonces, cuando hablamos, una situación es inesperada e impactante. ¿Eso es una intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos? Los leo en el chat. Es inesperada e impactante. ¿Eso es primeros auxilios psicológicos o intervención en crisis? María Constanza dice intervención en crisis. Intervención, 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 intervención en crisis. Intervención. Intervención en crisis. Gracias, Melissa. Betty, intervención. 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 Intervención en crisis. Ok, perfecto. A todas las personas que dijeron que era intervención en crisis tienen un punto. Esa era la respuesta. Siguiente situación. Se realizan acciones de contención y son inmediatas. Eso es primeros auxilios psicológicos o intervención en crisis. Repito, se realizan acciones de contención y son inmediatas. Primeros auxilios psicológicos, primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios psicológicos, Marlon, muchas gracias por tu participación. Jorge Carvajal, muchas gracias. Primeros auxilios psicológicos. María Andreina, muchas gracias. Primeros auxilios psicológicos. Y déjenme decirles que sí, las acciones de contención son inmediatas, son de los primeros auxilios psicológicos. Siguiente situación. El afrontamiento es una de sus fases.
Eso es, primeros auxilios psicológicos o intervención en crisis. Situación, el afrontamiento es una de sus fases. Intervención en crisis, intervención en crisis, intervención en crisis, intervención en crisis, intervención en crisis. Muchísimas gracias a quienes participaron y sí, el Chicos, cierren afrontamiento la es puerta una de porque no las me fases de permiten la el ingreso de intervención los en crisis. estudiantes hasta que sean las 4 de la tarde, que es la hora de ustedes. Pero ciérrate la puerta con seguro. Tienen abierto un micrófono. Otra situación, son cortas y de primera instancia. Eso hace parte de los primeros auxilios psicológicos o de la intervención en crisis. Primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios psicológicos. ¿Alguien no ve las diapositivas? Primeros auxilios psicológicos. Muy bien, ¿sí? Hacen parte de los primeros auxilios psicológicos. Otra situación, el shock o adaptación es una de sus fases. Eso es, primeros auxilios psicológicos o intervención en crisis. 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 Ok, ya nos quedan dos situaciones. Son el paso inicial de una atención. Eso es, primeros auxilios psicológicos o intervención en crisis. Primeros auxilios psicológicos, muy bien. Primeros auxilios psicológicos. El objetivo, siguiente y última situación, el objetivo es proteger y dar contención. Eso es, primeros auxilios psicológicos o intervención en crisis. Primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios psicológicos, gracias José Daniel. Marlon, primeros auxilios psicológicos. Muchas gracias Jacqueline por tu participación. Primeros auxilios psicológicos. Bueno, me queda felicitarlos porque hemos evidenciado que sí hay una diferenciación entre lo que es primeros auxilios psicológicos y lo que es una intervención en crisis. Con este pequeño ejercicio queríamos cerrar esta actividad, esta pequeña charla, en la que buscábamos que todos tuvieran conocimiento acerca de los primeros auxilios psicológicos y que nos quedara muy claro que todos podemos hacer parte de esta escucha activa, que todos somos partícipes de los primeros auxilios psicológicos y que en nuestras manos está el poder orientar efectivamente a esas personas o a esa persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. En el chat les estamos anexando el link de asistencia para que por favor nos colaboren con ella. Quisiera escucharlos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Una preguntita, ¿es posible que usted nos pueda compartir las diapositivas? Sí, claro, sí, señora. Vale, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno. Gracias, doctora. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, también por la paciencia.
disculparnos también por los problemas técnicos, pero bueno, esto hace parte también de nuestra vida y de las situaciones que se nos pueden ir presentando. Bueno, doctor Elaine, muchísimas gracias a los que se conectaron. Entonces vamos a hacer el cierre de la capacitación del día de hoy. Apreciados profes, hemos llegado al final de este encuentro. En nombre de la Universidad de Santander UDES y del equipo de desarrollo profesoral, agradecemos profundamente su participación, su disposición al aprendizaje y sobre todo el compromiso con su crecimiento profesional. Extendemos un agradecimiento muy especial a la doctora Elaine Giselle Navarro Chaya por compartirnos no solo sus conocimientos, sino también su experiencia, su visión pedagógica y su pasión por la enseñanza. Les recordamos diligenciar el formulario de asistencia que ya se encuentra disponible en el chat. Feliz tarde para todos y todas. Finalmente, también, como decía la doctora Elaine, agradecerles la comprensión por los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy en la capacitación y agradecerles también el hecho de que hayan permanecido en la capacitación hasta que se solucionó el inconveniente. Muchísimas gracias. En el Muchas chat ya gracias. está el link de asistencia. Muchas Muchas gracias a gracias, todos, muy que pasen una amables. excelente tarde. Gracias. Gracias, Muchas buenas gracias tardes. a todos. Igualmente.